y habíamos mencionado que estos pueden ser observados bajo microscopio, ¿no? Tratando de identificar algunas estructuras, como cuáles, como hifas, ¿no? Tipo de polillas, que están dentro de algo, ¿no? Si son internas, que son doctoras, o si son internas, que son polillas. Y habíamos estudiado tres géneros principales. ¿Cuáles son estos tres géneros? De hongos ambientales. Penicillium, Rhizopus y Rhizopus. Ya como estudiando para el nuevo. Y entonces, cada uno de estos tres tiene características muy particulares que nos ayudan a identificar. Asimismo, esos hongos tienen micelio, ¿cierto? Lo que nosotros vemos que ha crecido. Es por eso que hicimos un microcultivo de un moho que había crecido en algún alimento que ustedes habían traído. Y hicimos la observación microscópica utilizando qué técnica. Para ver al microscopio, ¿qué hicimos? Esta técnica con la cinta adhesiva de impronta. ¿Cuál fue el colorante? Azul de la fruta. Correcto. Hicimos eso, colocamos, observamos. Inclusive también el mismo alimento vimos el micelio bajo el estereoscopio y en algunos casos se podían ver como unos filamentos que eran las hifas, ¿no? Y nos daba más o menos pensar que podría ser un Rhizopus porque presentaba una estructura redondita o un aspergillus, pero eso es muy macro, ¿no es cierto? Y bajo el microscopio pudimos identificar alguna de esos, en algunos salió aspergillus, de repente Rhizopus. Además de eso, hicimos un microcultivo. ¿En qué consistió ese microcultivo? A ver, ¿de qué? Microcultivo. El lanza no sé. Bisturí, lo pusimos en un sistema. Agua, ¿no? Ese, digamos, una de las condiciones fue humedad. Otra menor humedad. ¿Qué consideraciones hemos tenido para volver a ver? ¿Cuánto tiempo, temperatura? ¿Cuánto tiempo? Una semana, 10 días, porque el hongo no crece de un día para otro. No sé qué más. A temperatura ambiente. Por eso se empaquetaron y se reservaron ahí para ver hoy día lo que ha crecido. Entonces, lo que nos toca ver en esta primera parte, lo que me están haciendo, es esto, ¿no? Vamos a observar al microscopio el crecimiento. Va a haber un crecimiento justo alrededor de donde ustedes han hecho la incisión, ¿no? Las incisiones. Pero vamos a ver bajo el estéreo primero y luego esta misma preparación genera como un borde, ¿no? Un filito, y por ahí le vamos a echar el azul de la proteína, ¿sí? Para que tiña justo todo el bordecito. Entonces lo vamos a llevar al microscopio y trataremos de identificar algunas estructuras para ver si es el Rhizopus, si es penicillium o aspergillus. Ya más o menos ustedes de sus apuntes de la clase pasada, los tres son bastante diferentes, ¿no es cierto? Entonces podemos encontrar. Ahora, con respecto a lo que tienen repercusión en la salud del hombre, teníamos, ¿se acuerdan? Las micosis cutáneas, subcutáneas, micosis sistémicas. ¿Bien? Las micosis cutáneas, llamados ese grupo los dermatofitos, ¿no? Estos dermatofitos, si yo quiero estudiar estos dermatofitos, voy a tener que tomar una muestra, ya sea de una lesión de piel, ¿no? De cuero cabelludo, de las mismas uñas. Porque yo quiero ver qué hongo, qué dermatofito es el que está originando esa micosis cutánea. ¿Cuál es la característica principal de una micosis en piel? Que ustedes dirán, pues esto parece un hongo, ¿no? Cuando se reseca, ¿no? Se nota, de acá la piel, pero aquí se me delimita, ¿no? ¿Han visto? Se me forma como que se nos delimita, a veces acá en la cara, los niñitos sobre todo, o en los brazos, o en zonas donde hay mucha sequedad, en las rodillas, en los hombros, ¿no? Por eso es importante mantener cierta humedad. Entonces,
Ante esa sospecha, o una uña que ya se nos está desmoronando un poquito, claro que no es rutina, ¿no? Pero en investigación, así en los laboratorios un poquito más especializados, hacen un raspadito de la uña o de la piel y lo van a dejar sobre una lámina portaobjetos, ¿no? Digamos que es acá, ¿no? Hacen aquí el raspadito, supongamos que esta es la uña, ¿no? Que está así medio desmoronada, hacen un raspadito y van a caer acá como un poquito de las escamitas, ¿no es cierto? Y a eso que se le va a agregar el KOH. ¿Cuál es la finalidad? Para desqueratinizar, desorganizar un poco, ¿no? Desqueratinizar de la queratina que está presente ya sea en la piel o en la zona. Y eso va a facilitar, ¿no? Poder como que disolver un poquito. Acuérdense, y los dermatofitos son filamentosos. Entonces, allá, filamentoso, entonces, ¿qué voy a ver? Hifas, conillas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos, ¿qué usamos? Azul del alcohol si queremos mejorar los calores. Supongamos, eso es por un lado, ¿no? Voy a observar, voy a ver estructura. 3 son los dermatofitos también que les pedimos que recuerden. ¿Cuáles son? Uno de ellos es el microsporum. El microsporum me estaría afectando lo que es piel y pelo, ¿no es cierto? Todo lo que es este cabello. Tenemos 2 especies principales, Microsporum canis y Microsporum egipcio. Entonces, si yo digo que es un mono filamentoso, tendría que ver qué estructura me ayudaría a diferenciar. Entonces, acá lo que ayuda es la macroconidia. No tiene las conilias que estamos acostumbrados a ver en esto, eran solamente, digamos, circulares, no pequeñas escuelas. Acá no, acá hablamos de macroconidia. ¿Por qué hablamos de una macroconidia? Acá la palabra macroconidia. ¿Por qué pluricelular? En cambio, estas conilias de acá son unicelulares, ¿no es cierto? Supongamos que el rizoma que está dentro del cervito, que son endosporos, ¿no? Que fueran esporos. Acá es pluricelular y se denomina macroconidia. La macroconidia en el Microsporum canis es como una hojita, y ustedes termina en gancho o tiene como una puntita, ¿ya? Y tiene, si ustedes ven del borde, hay como una pared, hay un espacio ahí, una pared un poco gruesa. Entonces la macroconidia, a manera de hoja, con pared cruzada y extremo en gancho o en punta. Mientras que la especie de Microsporum egipcio no presenta, es más pequeña y no presenta esa punta media ganchosa. Luego, si se acordarán cuando vean, en la clase habíamos mencionado, cada uno de estos tiene un micelio característico, ¿no? Que puede ser medio blanco, medio cremoso. Pero acá les vamos a pedir que reconozcan la macroconidia, ¿ya? De los microsporos. El otro es el tricofitón. Este afecta lo que es piel, pelo y uña. Y entre las especies representativas tenemos el tricofitón rubio y el tricofitón megalophilus. Entonces, nuevamente, acá tengo que mencionar cómo es su hifa, cómo son sus conilias. En el caso del tricofitón, sus hifas son bien delgaditas y las conilias están como pequeñas lagrimitas pegadas a lo largo de la hifa, chiquititas, ¿no? Pequeñas. Y en el caso del Megalophilus tiene una característica que presenta hifas en espiral, como zarcillo de uva. ¿Han visto cuando se dibujan, ¿no? Los viñedos? No hay como un zarcillo, ¿no? Que igual se queda hifa en espiral. Y también por ahí van a ver, por ahí algunas conillas chiquitas, ¿no? Pero lo que caracteriza es esto, que marca de la diferencia con el rojo. Y el tricofitón rubio, su micelio es bien blanco, y rojo viene de rubí, porque el micelio cuando estudian los hongos, micelio por adelante y por atrás, voltean por atrás y es un rojo rubí, medio rojo vinoso, por eso les denominaron tricofitón rubio. Entonces, llevan 2. Ahora el tercero, el epidermoticón. Afecta piel y uña con especie de epidermoticón precoz. El tercero.
Acá la estructura que nos ayuda a diferenciar es una macroconidia a manera de mazo. No es lanceolada, no es como hoja, no son chiquitas, son medias así, ¿no? Medias ovaladitas, como un masito. También pluricelulares, pero más pequeñas. Entonces, macroconidia con macroconidia. Estos dos macroconidia y este microconidia. Por ejemplo, del filamentón fructoso, si se acordarán, el micelio presenta como unas grietas como un borde medio verdoso vivo, que caracteriza a este micelio. ¿Qué tenemos para ver en cuanto a los dermatofitos? Tenemos para que reconozcan Microsporum canis y Microsporum virus. No, Microsporum canis y Trichophyton microscopitos, dos láminas, ¿ya? Para que puedan observar. Luego, en cuanto a micosis subcutánea, en el caso de micosis subcutánea, tiene que haber atravesado la piel, ¿cierto? Y habíamos mencionado que alguna puerta de ingreso, y entre las micosis subcutáneas, las que hemos estudiado es la esporotricosis, el agente causal, el esporotrichel. ¿Dónde encontramos este hongo? Este hongo va a estar sobre las plantas, sobre las madera, en el suelo, estas zonas donde se dedican a esta actividad. Muy común en personas que se dedican al cultivo de flores, la horticultura, la extracción de la madera. Y como trabajan con el torso desnudo o si no con los brazos desnudos, ¿no? O las piernas, entonces este hongo va a encontrar por ahí algún raspón, o cuando trabajan con flores contienen espinas o astillas, entonces ingresa. Tiene que haber un traumatismo por el cual va a poder ingresar este hongo. En el caso de esporotrichel y la esporotricosis, si recordarán de la clase, primero, donde ingresa se forma una lesión granulomatosa que puede quedar ahí. O de lo contrario, seguir un camino de los vasos linfáticos y se dice una esporotricosis linfocutánea. Y se veía, no sé si se acordarán, como un seguimiento, tanto en la pierna, ¿no? Sigue que se van a ver lesiones, ¿no? Ese es característico de una esporotricosis. Entonces, ¿de dónde tomaremos la muestra? De una lesión, ¿no? Granulomatosa. Sembramos en agazabudo, que es el medio de cultivo que ustedes ya saben por excelencia para el cultivo y aislamiento de hongos. Si nosotros queremos darle una cosa de mayor selectividad, podemos agregar algunos antibióticos, como es el cloranfenicol, o también podemos agregar otro tipo de antimicótico para evitar la presencia de hongos ambientales. Las colonias que van a crecer son colonias de blancas a crema, tornándose medias húmedas a membranosas, para el caso del esporotrichel. ¿Qué nos ayuda para identificar? Habíamos mencionado en teoría que los de micosis subcutánea y de la micosis sistémica eran dimórficos, ¿se acuerdan? ¿Cuándo decíamos que era dimórfico? Mientras podían tener la forma filamentosa en el ambiente, cuando ingresaban al organismo pasaban a hacer la forma levaduriforme. Acuérdense que los hongos pueden presentarse bajo las dos formas, ser hongos filamentosos o ser hongos levaduriformes, o presentar ambos siendo hongos dimórficos. En el caso de micosis subcutánea y micosis sistémica son dimórficos. Entonces, supongamos una persona que está dedicada al cultivo de flores, ¿no? Entonces, en esas flores, en esas espinas de la rosa, puede estar presente la forma filamentosa o levaduriforme. Filamentosa, ¿no es cierto? Filamentosa. Sobre esa astilla, sobre esa madera, sobre ese tallo, va a estar presente la forma filamentosa. Ingresa, ¿no? Y una de las características de la forma filamentosa es esta. Hifa delgada, y de esta hifa nace una hifa diferencial, y las conidias se disponen como pétalos de flor de margarita. Se están de una pequeñita y se disponen así. Entonces, esta es la característica de
para reconocer a la esporotricosis en su fase filamentosa. En su fase levaduriforme no ayuda mucho porque las levaduras no tienen nada en particular, ¿no? Son ovaladas, no ayudan mucho a su diferenciación. Mientras que esta sería la estructura que permite su identificación, la fase filamentosa. Luego, en cuanto a micosis sistémica, ¿cómo ingresa el hongo? Por inhalación. Acuérdense, aunque habíamos hablado en este caso de paraconcilioides, la filiensis, el histoplasma capsular que habíamos mencionado que estaban en las heces, ¿se acuerdan? En la clase que en las heces de las aves, de los murciélagos, en las cavernas, ahí está donde hay alto contenido de nitrógeno. En este caso están zonas donde hay abundante vegetación, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a respirar? Vamos a respirar las esporas, ¿no? Y esas esporas son conidias en este caso, ¿no? Y una muestra podría ser una muestra biológica, una lesión de la mucosa bucal también. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que estos hongos sistémicos podrían estar dando lesiones en mucosa, ¿no? Habíamos visto en paladar, habíamos visto a nivel de la mucosa bucal, borde de lengua gingival, ¿no? Unas lesiones muy características, unas lesiones con bastante exudado, unos cambios en las características. Entonces, lesión de la mucosa, biopsia. Para esto podemos utilizar medios enriquecidos, como podría ser el agarre-H. La colonia, en el caso de paraconcilioides brasiliensis, es blanca y lo característico es que es con pliegues la colonia y se le conoce como cerebriforme a la colonia que desarrolla paraconcilioides brasiliensis. En cuanto a la forma levaduriforme, acá sí la levadura ayuda. ¿Por qué? Porque esta es la levadura y rodeando la levadura, ¿cómo se dividen las levaduras? Por gemación, ¿no es cierto? Este es multigemante. Y al ser multigemante da la apariencia de un filón de barro. Por eso, entonces levadura, voy a poner acá, multigemante. Como se darán cuenta, hay estructuras que ayudan a diferenciar. Mientras que en algunos puede ser la fase filamentosa, en las otras la fase levaduriforme. ¿Cierto? Entonces acá estamos viendo cómo se podría hacer la identificación bajo el microscopio. El día de hoy vamos a ver nuestro microcultivo y tenemos estas dos láminas nomás. Estas ya con el tiempo, esto ya se ha ido deteriorando, estos cultivos que teníamos de micosis sistémica. Las láminas también ya están bastante deterioradas. Vamos a tratar de ver cómo se implementa láminas. Es un poco ya difícil conseguir láminas bastante antiguas. Bien, pasamos a las mesas, tenemos que realizar su día el día de hoy, y la próxima semana estamos empezando los exámenes finales, tanto de práctico como de teórico.